todos, bienvenidos un día más a la última fila. Hoy vamos a trabajar problemas de optimización. Estos ejercicios son muy típicos de segundo de bachillerato y los dos que vamos a hacer en este vídeo probablemente sean muy parecidos a los que os puedan aparecer en los exámenes. En primer lugar deberíamos saber qué es optimizar, porque es una palabra que normalmente o no se explica o no se termina de entender bien. Podemos decir que es optimizar como un método para determinar los valores de las variables, en este caso sería como x e y, que intervienen en un proceso para que el resultado sea lo mejor posible. Lo de sea lo mejor posible se refiere sobre todo a cuando dice hay que maximizar o hay que minimizar. Entonces queremos saber qué valor deben tomar esas dos variables para que se dé ese resultado. En primer lugar vamos a trabajar un problema de distancia de un punto a otro que tiene que ser mínima. Nos dice que determinemos el punto de la curva y igual a x cuadrado, cuya distancia al punto x igual a 6 y igual a 3 es mínima. Y nos pregunta cuál es la distancia mínima. Por lo tanto, el enunciado nos ha dicho varios datos. En primer lugar, que la curva, es decir, nuestra función, es y igual a x cuadrado. Eso normalmente suele ser, bueno, normalmente no, es una parábola. Una parábola con su vértice en el cero y que suele ser simétrica, bueno, me repito, es simétrica y que está situada en la parte tanto positiva como negativa de nuestro eje. Por tanto, debemos calcular qué distancia habrá de un punto de nuestra función al punto que nos da el enunciado, que es 6, 3. A ese punto. Es decir, imaginaros, por ejemplo, si llegamos a calcular que el punto es 1, 0, además de eso hay que saber qué distancia va a haber de nuestro punto de la función a el 6, 3. Entonces, para hacer todo este proceso, hay que conocer una fórmula que es la distancia entre dos puntos. Y la fórmula es la siguiente. La distancia entre P y Q, digamos que son los puntos, es igual a el escalar y además es igual a la fórmula, que esto es lo que realmente vamos a utilizar. La raíz de, abrimos paréntesis, la coordenada primera de nuestro punto P menos la primera coordenada de Q al cuadrado, más la segunda coordenada de P menos la segunda coordenada de Q al cuadrado. Por tanto, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar y vamos a necesitar para llevar a cabo el problema. Por tanto, en primer lugar, tendremos que saber qué sustituir. Comenzamos. La distancia entre, ¿qué puede ser P? P nos ha dicho que es 6, 3. Por tanto, colocamos 6, 3. Y Q. No sabemos qué va a ser Q, pero sabemos que Q va a ser un punto que está en nuestra función. Por tanto, sabemos que y, es decir, la segunda coordenada, y es igual a x cuadrado. Por lo tanto, x va a seguir siendo x. Quiero decir, x es x propiamente dicho. Y la y viene de esta sustitución. Por lo tanto, x, x cuadrado. Ese es nuestro punto Q. Por lo tanto, esto va a ser igual a, abro raíz, 6, que es nuestro primer punto de la coordenada,
menos x, que es la primera coordenada de nuestro punto Q, cierro paréntesis, al cuadrado, más 3 menos x al cuadrado, y esto a su vez al cuadrado. Y esto será igual a, otra vez, abrimos la raíz. Mucho cuidado, que aquí se puede meter mucho la pata. Esto es una identidad notable, que es la siguiente. 36, es decir, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, x cuadrado, menos, porque hay un menos, el doble del primero por el segundo, es decir, 12x. Y aquí el segundo término, lo mismo. Tenemos también una identidad notable elevado al cuadrado. Por lo tanto va a ser cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Por tanto, esto nos va a dar 9 más x elevado a 4 menos 6x cuadrado. Por tanto, esto es igual a, y esto ya sería resolver nuestra raíz, que si sumamos y restamos, al final se nos va a quedar x a la cuarta menos 5x cuadrado menos 12x más 45. Y ahora, una vez que tenemos nuestra función, cuando optimizamos debemos aplicarle la derivada, es decir, la primera derivada a nuestra función, con el objetivo así de hallar nuestro punto que estamos buscando, es decir, las variables de este, que serían en este caso x e y. Por tanto, la derivada de una raíz es igual a 4x al cubo menos 10x menos 12, es decir, la derivada de lo de dentro, y a su vez dividido de 2, porque es una raíz cuadrada, por la raíz de lo de dentro. Esta sería, por tanto, nuestra derivada. Voy a remarcar que antes quizás se me ha pasado nuestra función, para por si alguien se ha perdido, que sepa de dónde ha salido todo el proceso. Y seguimos. Por tanto, una vez que teníamos la primera derivada hallada, ahora tenemos que igualarla a 0 para conseguir hallar nuestro valor, es decir, las variables, nuestro mínimo en este caso, porque estamos buscando la distancia mínima. Por tanto, una vez que la tenemos igualada a 0, despejamos. Nuestro término del denominador multiplicado por 0 es 0, por lo tanto nos vamos a quedar con el numerador 4x al cubo menos 10x menos 12 igual a 0. Y si despejamos un poco nuestra función, se nos quedará 2x cubo menos 5x menos 6 igual a 0. Y esto nos da x igual a 2. Esto aquí podemos aplicar la regla de Ruffini y nos dará. Si no, simplemente con la calculadora es muy sencillo y sale, pero ya os digo, con Ruffini son multiplicaciones muy sencillas y sumas y restas. Por tanto, nos da x igual a 2. Y debemos saber ahora mismo si este valor que hemos hallado realmente
va a ser un mínimo, porque eso no lo sabemos todavía. Por tanto, podemos hacer una especie así de regla del tiempo, o no del tiempo, sería matemática, donde colocamos 2 y vamos a ver si realmente es un mínimo. Por tanto, ahora tenemos que sustituir el 0, porque el 0 se encuentra por detrás de nuestro número 2, es decir, tenemos que coger un valor que esté por detrás de nuestro supuesto mínimo y otro por delante de él. Vamos a coger el 0 porque a la hora de sustituirlo en nuestra derivada va a ser mucho más sencillo. Si sustituimos el 0, lo que nos va a dar va a ser un número negativo, porque aquí si sustituimos se nos va a quedar el menos 12 y abajo se nos va a quedar 2 por la raíz de 45, pero al fin y al cabo lo que queremos saber es si es positivo o negativo. Por lo tanto es positivo. Aquí decrece. Entonces a la hora de aplicar luego si va a ser positivo o negativo el siguiente valor, cogemos por ejemplo el 3, aquí hemos cogido el 0, aquí el 3, y si aplicamos el 3, 4 por 3 al cubo, menos 10 por 3, menos 12, partido de 2, y esto va a salir, arriba va a salir positivo, por lo tanto lo de abajo siempre va a dar positivo, por tanto crece nuestra función aquí. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el 2 realmente es mínimo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Lo que podemos sacar ya es que el punto va a ser 2 y luego teníamos que y era igual a x cuadrado, lo que quiere decir que va a ser 4. El punto va a ser el 2, 4. Este va a ser nuestro punto que estábamos buscando y que está en nuestra función. Es decir, imaginemos que está más o menos a esta altura, no sé. Es un ejemplo, bueno, no estaría realmente ahí si hemos colocado, si queremos hacer el dibujo perfecto, ahí no estaría, pero imaginaros que cae justo en la función. Está en nuestra función y queremos hallar ahora la distancia mínima al punto 6,3. Por lo tanto, lo único que nos quedaría es sustituir nuestros valores en la fórmula que dimos al principio. Es decir, sustituimos el valor 6,3 y el del punto 2,4. Y si sustituimos nuestros valores en la calculadora, esto nos va a dar raíz de 17. Por lo tanto, esta sería nuestra solución del ejercicio. Bueno, pues esto es todo. Espero que os sea útil este tipo de problemas. El otro que os había comentado al principio del vídeo lo haré seguramente en otro vídeo porque quizá este nos ha quedado un poco largo. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os sea útil.